A veces, el dolor más profundo se esconde en los lugares más comunes, y esa era la verdad que Ana Lucía había aprendido desde pequeña. Desde su infancia en un pequeño pueblo de Oaxaca, la atención de sus padres siempre se había centrado en sus hermanas mayores, Camila y Isabela, quienes parecían ser las estrellas brillantes de la familia. Ana Lucía, en cambio, siempre estaba en la sombra, como si su presencia no importara. Cada logro que intentaba alcanzar era opacado por algún éxito mayor de sus hermanas, y cada error, aunque no fuera suyo, de alguna manera terminaba cayendo sobre sus hombros. Desde niña, Ana Lucía se dio cuenta de que, por más que intentara agradar, por más que se esforzara, nada cambiaba. El cariño de sus padres estaba reservado para las que ellos consideraban sus hijas perfectas. Mientras sus hermanas recibían elogios y regalos, a ella apenas la miraban. En una ocasión, a los 10 años, ganó un concurso de ciencias en la escuela, pero ni siquiera obtuvo un «felicidades» de su madre, quien estaba demasiado ocupada organizando la fiesta de cumpleaños de Isabela. Este patrón de rechazo y olvido continuó durante toda su adolescencia, un periodo en el que Ana Lucía decidió que, si no podía conseguir el amor de su familia, al menos tendría éxito por su cuenta. Pero, ¿cómo? Parecía imposible escapar de un lugar donde siempre la habían hecho sentir que no valía nada. Su corazón estaba lleno de un dolor silencioso, el tipo de dolor que no se ve pero que duele como si cada parte de su ser estuviera desgarrándose poco a poco. Un día, después de una discusión con sus padres, Ana Lucía tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Con solo 18 años, hizo las maletas y se fue. No tenía un plan claro, pero estaba decidida a ser libre. Sus padres ni siquiera intentaron detenerla, tal vez pensaban que volvería en unos días, o quizás no les importaba lo suficiente. Ella nunca lo sabría, pero una cosa era cierta, Ana Lucía no volvería. En su soledad, encontró consuelo en un lugar inesperado, una relación a distancia con Santiago, un joven que había conocido en un foro de jardinería en línea. A miles de kilómetros de distancia, Santiago le ofrecía algo que ella nunca había experimentado en su hogar: apoyo incondicional. Sus mensajes llenos de ternura y ánimo fueron su única fuente de fuerza durante los primeros meses difíciles. A pesar de los obstáculos, Ana Lucía comenzó un pequeño negocio vendiendo plantas desde su diminuto departamento en la Ciudad de México. Con las pocas monedas que tenía, compraba semillas, macetas y tierra, y poco a poco fue construyendo una clientela. Lo que empezó como una forma de subsistir se convirtió en una pasión. El cuidado de las plantas le daba paz, algo que nunca había experimentado antes. Cada hoja verde que crecía bajo su cuidado era un recordatorio de que, aunque fuera ignorada y rechazada, ella era capaz de crear vida y prosperar. Pero lo que Ana Lucía no sabía es que su vida estaba a punto de dar un giro que nunca había imaginado. Y esta vez, no habría vuelta atrás. Los primeros meses en la Ciudad de México fueron una prueba de resistencia para Ana Lucía. Había dejado atrás no solo a su familia, sino también la vida sencilla que conocía. La capital, con su inmensidad, la abrumaba. Los ruidos incesantes, las luces que nunca se apagaban, y la sensación de que cada persona estaba corriendo contra el tiempo hacían que, por momentos, sintiera que no podría encajar. Sin embargo, había algo en su corazón que le decía que, a pesar de todo, ella estaba donde debía estar. Empezar el pequeño negocio de plantas fue una lucha constante. Al principio, apenas conseguía clientes. La competencia en la ciudad era feroz, y Ana Lucía tenía que ser creativa. Cada peso que ganaba lo reinvertía en su negocio, comprando más semillas y macetas de segunda mano. Los primeros meses, vivía con lo justo, a veces incluso saltándose comidas para asegurarse de que pudiera pagar el alquiler. Aún así, había algo mágico en ver cómo las pequeñas plantas florecían bajo su cuidado. Era una señal de que, aunque su vida estuviera llena de incertidumbre, había algo que podía controlar y que crecía gracias a su esfuerzo. Santiago seguía siendo su principal apoyo emocional. Sus largas conversaciones por mensajes de texto o videollamadas llenaban las noches solitarias de Ana Lucía. Él siempre sabía qué decir para hacerla sentir mejor, para recordarle que no estaba sola. Sin embargo, la distancia empezaba a pesar sobre ella.
Había momentos en los que lo necesitaba más cerca, en los que su voz a través de una pantalla no era suficiente. Cada vez que Ana Lucía se quedaba mirando el teléfono, esperando un mensaje que a veces tardaba horas en llegar, su corazón se llenaba de dudas. ¿Realmente podrían mantener una relación así, separados por miles de kilómetros? Santiago vivía en Monterrey, y aunque había planes de verse, los días pasaban y los encuentros seguían siendo una promesa lejana. Al mismo tiempo, el negocio comenzaba a prosperar. Lo que al principio había sido solo un pequeño ingreso para sobrevivir, poco a poco se transformaba en una fuente estable de dinero. Sus plantas se hicieron populares entre un grupo de personas que valoraban la jardinería urbana, y pronto comenzó a recibir pedidos regulares. Ana Lucía empezó a aprender sobre marketing digital, vendiendo sus productos en línea y utilizando las redes sociales para atraer más clientes. Cada nuevo pedido era una pequeña victoria, y con el tiempo, empezó a ahorrar más de lo que gastaba. Pero, como si el universo jugara con ella, justo cuando su vida comenzaba a tomar un rumbo positivo, llegaron señales del pasado que no esperaba. Una tarde, mientras revisaba sus mensajes, vio un número que no reconoció. Al abrir el mensaje, su corazón se detuvo por un segundo. Era su madre. Ana Lucía, hemos estado pensando mucho en ti. Nos gustaría hablar cuando tengas tiempo. El mensaje, aunque breve, contenía un peso inmenso. Desde el día en que se fue de casa, sus padres no habían intentado contactarla, ni siquiera una palabra. Durante años, había vivido con el dolor de ser ignorada, pero ahora, cuando empezaba a construir una vida lejos de ellos, ellos reaparecían. ¿Por qué ahora? Las preguntas invadieron su mente. ¿Debería contestarles? ¿Quería volver a abrir esa herida que tanto esfuerzo le había costado cerrar? Los pensamientos de Ana Lucía se dividían entre la posibilidad de un futuro con Santiago y la reaparición de sus padres. La ciudad le había dado una nueva oportunidad, pero también la enfrentaba con fantasmas del pasado que pensaba haber dejado atrás. Sin embargo, lo que ella no sabía es que el verdadero dilema apenas comenzaba, y que las decisiones que tomaría en los próximos días cambiarían el curso de su vida para siempre. Ana Lucía se quedó mirando el mensaje de su madre durante horas, como si cada palabra cargara un peso demasiado grande para sostener. La tentación de ignorarlo era fuerte, después de todo, había pasado tanto tiempo sin ellos que la herida parecía haber cicatrizado. Pero, ¿había realmente sanado? Al final, decidió responder, pero lo hizo con cautela, con un mensaje que escondía más dudas que emociones. Hola. Estoy ocupada, pero podemos hablar en otro momento. Lo envió y, al hacerlo, sintió un nudo en el estómago. No sabía lo que su madre esperaba de ella, ni si quería lo que venía después. Desde que había dejado la casa, no había vuelto a escuchar sus voces, y ese silencio, aunque doloroso, se había convertido en su escudo. Ahora, ese escudo parecía desmoronarse, y una parte de ella temía lo que podría encontrar al otro lado. Mientras tanto, Santiago seguía siendo su refugio emocional, pero la distancia comenzaba a pesar más de lo que ella quería admitir. Las noches en que hablaban por videollamada ya no la llenaban como antes. Ahora, cuando lo miraba a través de la pantalla, sentía la frustración de no poder abrazarlo, de no compartir con él las pequeñas cosas cotidianas. Aunque Santiago siempre parecía optimista y le hablaba de sus planes para el futuro, las palabras comenzaban a sonar vacías. Cada vez que él mencionaba la posibilidad de verse, algo surgía: el trabajo, los compromisos, o simplemente el miedo de que el encuentro no fuera como ellos esperaban. Una tarde, tras un largo día de trabajo, Ana Lucía se sentó en el sofá con el teléfono en la mano. Santiago la había llamado, pero no contestó. No estaba segura de si era el cansancio o las dudas las que la paralizaban, pero simplemente no tenía energía para otra conversación sobre algún día. Al día siguiente, él le envió un mensaje: te extraño más de lo que puedo soportar. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que viene después. Esas palabras, aunque dulces, tenían un peso sombrío. ¿Qué viene después?, se preguntó Ana Lucía. ¿Seguirían aferrándose a una relación que parecía construida sobre promesas aplazadas?
La incertidumbre se coló entre ellos, y aunque ninguno lo admitía abiertamente, el futuro que habían imaginado comenzaba a desvanecerse en las sombras de la distancia. Pero mientras la relación con Santiago tambaleaba, el negocio de Ana Lucía florecía de formas inesperadas. Un día, mientras organizaba sus macetas y respondía mensajes de clientes, recibió una llamada de Marina, una de sus clientas más fieles. Marina, dueña de una boutique de diseño que comenzaba a ganar notoriedad en Polanco, le ofreció una propuesta que podría cambiarlo todo. Ana Lucía, hemos estado pensando en añadir un rincón verde a la tienda. Queremos vender tus plantas en nuestro espacio. Creo que sería un buen impulso para ambas. El corazón de Ana Lucía se aceleró. Esta oportunidad no era solo una colaboración más, era la posibilidad de entrar en un mercado mucho más amplio, de expandir su negocio de una manera que nunca había imaginado. Las palabras de Marina resonaban como música en sus oídos, pero también traían consigo una nueva responsabilidad. Si aceptaba, tendría que aumentar su producción, contratar ayuda y asumir riesgos que antes no había contemplado. Mientras las dudas sobre Santiago crecían y la sombra de sus padres volvía a aparecer en su vida, esta oportunidad surgía como un faro de esperanza. Era su chance de demostrar, no solo a los demás, sino a sí misma, que todo el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, la pregunta seguía rondando su mente: ¿qué tendría que sacrificar para lograrlo? La mañana después de recibir el mensaje de Santiago, Ana Lucía no pudo evitar sentirse inquieta. El peso de sus palabras la había alcanzado en lo más profundo. Tal vez deberíamos hablar sobre lo que viene después. ¿Qué era lo que realmente venía después? En los últimos meses, la distancia entre ellos, no solo física sino emocional, había crecido silenciosamente, y ahora, parecía inevitable enfrentarla. Aunque amaba a Santiago, el sueño que ambos habían construido comenzaba a parecer más una fantasía que una realidad posible. Esa misma noche, decidieron hablar. Santiago, con su tono habitual de ternura, le expresó cuánto la extrañaba, pero también compartió sus propias frustraciones. No puedo seguir imaginando lo que sería tenerte cerca, Ana Lucía. Necesito más que palabras y promesas. Nos hemos sostenido de algo que no podemos tocar, y ya no sé si puedo seguir así. Sus palabras dolieron más de lo que ella esperaba. Ana Lucía sintió un nudo en la garganta, como si todo lo que había tratado de evitar se materializara de golpe. Yo tampoco sé si podemos seguir, Santiago. Cada vez se siente más difícil, más lejano. Quiero que esto funcione, pero no sé cómo. La conversación terminó con una sensación de vacío, como si ambos supieran que, aunque no lo habían dicho abiertamente, algo se había roto. Esa noche, mientras Ana Lucía se quedaba mirando el techo de su pequeño apartamento, pensó en todo lo que había sacrificado. ¿Estaba a punto de perder lo único que le había dado consuelo durante tanto tiempo? Al día siguiente, decidió que, en lugar de dejarse arrastrar por la tristeza, enfocaría su energía en lo que podía controlar, su negocio. La oferta de Marina seguía dándole vueltas en la cabeza, y aunque sabía que aceptar significaría más trabajo, también era la oportunidad que había estado esperando. Ese mismo día, le respondió: Marina, estoy dentro. Vamos a hacerlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Aceptar la oferta significó expandir su producción, lo que implicaba buscar un lugar más grande para cultivar sus plantas y contratar a alguien que la ayudara con los pedidos. A pesar de los desafíos, Ana Lucía se sintió más viva que nunca. Cada nueva planta que preparaba para la tienda de Marina era un paso más hacia su independencia, hacia demostrar que, contra todo pronóstico, podía tener éxito por su cuenta. Sin embargo, no todo era tan sencillo. La relación con Santiago seguía deteriorándose. Aunque intentaban mantener las conversaciones, el peso de lo no dicho crecía cada día. Las videollamadas, que antes llenaban las noches de Ana Lucía de esperanza, ahora eran incómodas. Las risas se habían vuelto forzadas, y cada despedida dejaba un sabor amargo. Un día, después de una conversación particularmente difícil, Santiago le dijo: tal vez es mejor que dejemos de hablar por un tiempo, hasta que las cosas estén más claras. Aunque era doloroso, Ana Lucía supo que él tenía razón.
Habían llegado a un punto en el que seguir hablando solo les hacía daño. Mientras tanto, los mensajes de su madre continuaban llegando. Al principio, Ana Lucía los ignoraba, pero algo en su interior no la dejaba en paz. Después de años de silencio, sus padres intentaban restablecer contacto, y aunque su primera reacción había sido cerrarse, ahora, con todo lo que pasaba en su vida, la curiosidad comenzaba a ganar terreno. Un día, respondió, podemos hablar, pero no esperes que sea fácil. La conversación con su madre fue tensa, cargada de preguntas no respondidas y heridas que aún no sanaban. Ana Lucía no quería que las cosas fueran así. Tu padre y yo cometimos errores. Las palabras sonaban sinceras, pero para Ana Lucía no era suficiente. ¿Por qué ahora, mamá? Después de tantos años, ¿por qué decidieron hablarme ahora? Su madre guardó silencio por un momento, como si no supiera cómo responder. Finalmente, dijo, las cosas han cambiado, Ana. Tu padre no está bien, y pensamos que tal vez era momento de arreglar lo que podamos antes de que sea tarde. Las palabras cayeron como una piedra en el estómago de Ana Lucía. ¿Su padre enfermo? No sabía si sentir compasión o enojo. Durante tanto tiempo, lo había visto como una figura distante, alguien que nunca la había valorado. Ahora, la culpa comenzaba a mezclarse con la rabia. Esa noche, Ana Lucía se quedó despierta, pensando en las palabras de su madre y en todo lo que había construido. Su negocio seguía creciendo, pero su corazón estaba lleno de dudas. Los fantasmas del pasado, la relación rota con Santiago, y las nuevas responsabilidades la abrumaban. Sin embargo, una cosa era clara, tenía que tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. La noticia de la enfermedad de su padre había caído como un rayo en medio de la tormenta emocional que ya atravesaba. Ana Lucía no sabía qué sentir. Por un lado, la imagen de su padre distante y crítico seguía grabada en su memoria, aquel hombre que jamás le había mostrado cariño, siempre más dispuesto a elogiar a sus hermanas. Por otro lado, la simple idea de verlo vulnerable, tal vez enfrentando sus últimos momentos, despertaba en ella un torbellino de emociones. ¿Debería ir a verlo? ¿Debería perdonar? Esa noche, tras la llamada de su madre, Ana Lucía no pudo dormir. Sus pensamientos iban y venían entre los recuerdos dolorosos de su infancia y la vida que había construido sola. Sabía que el perdón no era un paso sencillo, pero también entendía que guardar resentimiento la había mantenido atrapada en el pasado durante mucho tiempo. Sin embargo, el orgullo la frenaba. ¿Por qué tenía que ser ella quien diera el primer paso después de tantos años de indiferencia? A la mañana siguiente, decidió distraerse con el trabajo, como solía hacer cada vez que las emociones se volvían demasiado pesadas. El negocio estaba en plena expansión, pero las demandas crecientes empezaban a pesar sobre sus hombros. La tienda de Marina exigía más y más plantas, y Ana Lucía estaba teniendo problemas para mantener el ritmo. El pequeño departamento en el que vivía y trabajaba ya no era suficiente. Las macetas ocupaban cada rincón, y a menudo se sentía abrumada por la cantidad de pedidos que llegaban. Fue en medio de este caos cuando apareció Raúl, un joven apasionado por las plantas, que se presentó un día en la tienda de Marina buscando trabajo. Marina, sabiendo que Ana Lucía estaba desbordada, lo recomendó como asistente. Al principio, Ana Lucía dudó en aceptar ayuda. Había aprendido a hacer todo sola, y la idea de compartir su trabajo con otra persona le parecía casi una traición a sí misma. Sin embargo, cuando conoció a Raúl, algo en su actitud despreocupada pero comprometida le transmitió confianza. Raúl resultó ser un gran apoyo desde el principio. Con una habilidad innata para manejar las plantas, rápidamente se adaptó al ritmo de trabajo y, en cuestión de días, la carga comenzó a aliviarse. Juntos organizaban los pedidos, preparaban las macetas, y él les sugería ideas para mejorar el negocio. A medida que pasaban los días, Ana Lucía comenzó a darse cuenta de que tener a alguien con quien compartir la carga no solo hacía el trabajo más fácil, sino que también le permitía disfrutarlo de nuevo. Incluso comenzaron a reírse juntos de los pequeños contratiempos diarios, algo que hacía mucho tiempo no ocurría en la vida de Ana Lucía.
Pero Raúl no era solo eficiente, también era alguien con quien Ana Lucía comenzó a sentirse cómoda. Sus conversaciones, primero centradas en el trabajo, pronto se expandieron a temas más personales. Raúl compartió con ella su amor por la naturaleza y cómo, a pesar de haber estudiado arquitectura, había encontrado su verdadera pasión en las plantas. Su entusiasmo y espíritu libre comenzaron a despertar en Ana Lucía emociones que no había sentido desde que su relación con Santiago se había deteriorado. Sin embargo, ella sabía que no estaba preparada para nada más que una amistad. Las heridas de su relación fallida seguían abiertas, y su corazón aún estaba dividido entre el pasado y el presente. A pesar de la ayuda de Raúl, los problemas no dejaban de acumularse. Con la expansión del negocio, surgieron nuevos retos. Había días en los que Ana Lucía sentía que no podía con todo, pedidos que llegaban tarde, clientes exigentes, y una creciente preocupación por la falta de espacio. Raúl le sugirió buscar un local más grande para trasladar el negocio, pero eso significaba asumir más responsabilidades y riesgos financieros. Aunque el éxito estaba a su alcance, el miedo al fracaso no la dejaba avanzar tan fácilmente. Mientras tanto, las llamadas de su madre continuaban, cada vez más insistentes. Ana Lucía sabía que debía tomar una decisión pronto. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo con su padre. Un día, tras una llamada particularmente angustiosa de su madre, decidió que iría a verlo. No estaba segura de qué sentiría al estar frente a él, pero algo en su interior le decía que, para seguir adelante con su vida, necesitaba enfrentar ese capítulo no cerrado. En los días previos a su partida, Raúl notó su preocupación. ¿Estás bien?, le preguntó una tarde mientras empaquetaban plantas para un gran pedido. Ana Lucía suspiró, sintiendo que ya no podía seguir ocultando la tormenta que llevaba dentro. Le contó brevemente sobre su familia, sobre el rechazo que había vivido durante años, y cómo ahora, en medio de su crecimiento personal y profesional, la vida parecía traerle de vuelta fantasmas del pasado. Es difícil enfrentar ese tipo de cosas, dijo Raúl con una suavidad que Ana Lucía no esperaba. Pero a veces necesitamos confrontar lo que nos duele para poder liberarnos de ello. Sus palabras, simples pero sinceras, resonaron en Ana Lucía. No sabía si perdonaría a su padre, pero al menos debía intentar cerrar ese ciclo. El día antes de su viaje, Ana Lucía se despidió de Raúl con una sensación de incertidumbre. Mientras caminaba hacia su apartamento, pensó en cómo su vida había cambiado tanto en tan poco tiempo. Raúl le había dado una nueva perspectiva, no solo sobre su negocio, sino también sobre lo que era compartir su vida con alguien. Y aunque todavía había mucho por resolver, sabía que este viaje, aunque doloroso, era necesario. El viaje de regreso a Oaxaca fue un recordatorio de todo lo que Ana Lucía había dejado atrás. El paisaje, los colores del campo y el aire seco le trajeron a la memoria fragmentos de su infancia, las largas tardes solitarias mientras sus hermanas eran el centro de atención, los pequeños intentos de llamar la atención de sus padres, y las constantes decepciones. Ahora, con cada kilómetro que avanzaba hacia su casa, el peso de esos recuerdos parecía volverse más real, más denso. Cuando llegó a la puerta de la vieja casa familiar, el aire estaba impregnado de tensión. Su madre la recibió con una mezcla de alivio y culpa en el rostro. «Gracias por venir, Ana Lucía», le dijo, mientras la conducía hacia el interior de la casa. Pero Ana Lucía no respondió. Su corazón latía con fuerza, incapaz de procesar las emociones contradictorias que la invadían. Habían pasado tantos años, y aún así, todo parecía igual. Su padre estaba en la habitación del fondo. Postrado en la cama, su cuerpo parecía más pequeño, más frágil de lo que ella recordaba. Fernando, el hombre que había sido una figura imponente y distante, ahora era una sombra de sí mismo. Cuando Ana Lucía cruzó la puerta, los ojos de su padre se encontraron con los suyos, pero no hubo palabras. Un silencio espeso llenó la habitación. La tensión entre ambos era palpable, como si todo lo no dicho durante años estuviera colgando en el aire, esperando ser resuelto. Fernando la miró durante unos segundos antes de hablar. «No esperaba verte, Ana Lucía».
Su voz era más suave de lo que ella recordaba, y aunque sus palabras no llevaban el tono duro de siempre, aún contenían la distancia emocional que tanto daño le había hecho. Nunca creí que te importaría. La frialdad de esas palabras rompió algo dentro de Ana Lucía. Durante años había esperado alguna señal de arrepentimiento, algún indicio de que su padre, de alguna manera, la había valorado. Pero en ese momento, entendió que eso nunca llegaría. No estoy aquí por ti, papá. Estoy aquí para cerrar lo que nunca fue dicho. No puedo seguir adelante con mi vida si no enfrento esto. Las palabras de Ana Lucía resonaron en la habitación, dejando a su padre sin respuesta. Era como si ambos supieran que el tiempo para perdonarse les escapaba entre los dedos, pero ninguno sabía cómo dar ese paso. Ella no lloró. No hubo explosiones de emoción ni confrontaciones dramáticas. Solo un silencio que lo decía todo. Esa noche, mientras se quedaba en la casa familiar, Ana Lucía sintió el peso del pasado asentarse en su pecho. Aunque había ido en busca de un cierre, no estaba segura de haberlo encontrado. Al mirar por la ventana hacia el campo que tanto había recorrido de niña, se dio cuenta de algo: no necesitaba la validación de su padre. Lo que ella había buscado durante tantos años, ese reconocimiento, ya no importaba tanto. Lo que verdaderamente importaba era su libertad emocional. Y, aunque el perdón no había sido expresado en palabras, ella sintió que al menos había dado un paso hacia su propio bienestar. Al regresar a la Ciudad de México, el negocio la esperaba con más trabajo que nunca. Sin embargo, algo había cambiado dentro de ella. Raúl seguía siendo una presencia constante y confiable. Su ayuda había hecho maravillas, no solo para el crecimiento del negocio, sino también para la estabilidad emocional de Ana Lucía. A pesar de las dificultades que el negocio seguía presentando, con pedidos cada vez más grandes y la presión de expandir el espacio, Ana Lucía se sentía más preparada que nunca. Raúl, por su parte, comenzó a influir en ella de maneras inesperadas. Ya no era solo un asistente eficaz, se había convertido en un confidente. A medida que pasaban más tiempo juntos, Ana Lucía notaba cómo su cercanía le traía una paz que hacía tiempo no experimentaba. Un día, mientras reorganizaban las plantas para un nuevo lote de clientes, él le confesó: «Sabes, trabajar contigo me ha hecho pensar en lo que realmente quiero hacer con mi vida. Estar aquí, cuidando las plantas, ayudándote, siento que he encontrado un propósito». Esas palabras resonaron en Ana Lucía. Ella también había estado pensando en lo que realmente quería para su vida. El viaje a Oaxaca, aunque doloroso, le había dejado claro que su búsqueda por aprobación externa, ya sea de su familia o incluso de sus relaciones, no era lo que definiría su futuro. En cambio, era el control que ella tenía sobre su propio destino lo que importaba. El negocio, que había comenzado como una necesidad para sobrevivir, ahora era una representación de su independencia, de su capacidad para florecer a pesar de todo. Los días que siguieron fueron una mezcla de decisiones importantes. Con la ayuda de Raúl, finalmente se aventuró a alquilar un local más grande para expandir el negocio. El riesgo era grande, pero el potencial de crecimiento también lo era. Mientras se preparaban para abrir la nueva tienda, Raúl y Ana Lucía compartían más momentos que iban más allá del trabajo. Había algo especial entre ellos, una conexión que crecía lentamente, basada en el respeto mutuo y la admiración por el trabajo y la dedicación. Un día, mientras estaban en la nueva tienda, ya lista para su apertura, Raúl se acercó a Ana Lucía con una sonrisa suave. «Sé que esto es solo el principio para ti, Ana Lucía. Y estar aquí, viéndote crecer y superar todo, es un privilegio». Ella lo miró, sintiendo una calidez que la invadía. Raúl había sido más que un asistente, más que un amigo. Había llegado a su vida en el momento preciso, y aunque aún no sabía si estaba lista para abrirse de nuevo al amor, sabía que él había plantado una semilla en su corazón. El viaje a Oaxaca y todo lo que había enfrentado la había transformado. Ahora, mirando hacia su futuro, Ana Lucía entendía que el perdón no siempre significaba reconciliación, sino paz interior. Y en ese proceso, había encontrado lo que realmente importaba: ella misma, su libertad y el control sobre su propio destino.
La nueva tienda era un sueño hecho realidad para Ana Lucía. El espacio, amplio y lleno de luz natural, era el hogar perfecto para sus plantas, ahora ordenadas en hermosas exhibiciones que reflejaban el crecimiento de su negocio y de ella misma. Cada rincón del local hablaba de su esfuerzo, desde las macetas cuidadosamente seleccionadas hasta las plantas exóticas que ahora formaban parte de su catálogo. Pero con este nuevo éxito, también llegaron desafíos que Ana Lucía no había anticipado. Los primeros días tras la apertura fueron intensos. La demanda aumentó más rápido de lo que esperaba, y pronto se dio cuenta de que necesitaría más manos para cubrir todas las tareas. La tienda no solo atraía a clientes locales, sino que también comenzaba a recibir pedidos grandes para eventos y decoraciones de empresas, algo que Ana Lucía nunca había imaginado cuando comenzó vendiendo plantas desde su pequeño departamento. Las finanzas, el control de inventario y la logística se volvieron más complejos. A pesar de su determinación, había noches en que el agotamiento físico y mental la abrumaban. Raúl, como siempre, estuvo a su lado durante todo este proceso. Su habilidad para mantenerse sereno en medio del caos y su capacidad para resolver problemas logísticos se convirtieron en un pilar importante para Ana Lucía. Pero más allá del trabajo, Raúl era su apoyo emocional. Entre los pedidos, las largas jornadas y el caos de la nueva tienda, él encontraba pequeños momentos para asegurarse de que Ana Lucía no se sintiera sola en esta travesía. Con una taza de café en la mano o una broma improvisada, Raúl hacía que los días difíciles fueran un poco más llevaderos. La relación entre ambos había evolucionado sin que ninguno lo mencionara explícitamente. Las miradas compartidas, las risas cómplices y la forma en que confiaban el uno en el otro habían creado un vínculo más profundo que cualquier palabra. Sin embargo, Ana Lucía aún era cautelosa. Después de lo vivido con Santiago, temía abrirse demasiado rápido. Pero Raúl parecía entenderla sin necesidad de presionarla. Esa paciencia y el respeto que mostraba hacia su espacio personal solo fortalecían lo que ambos estaban construyendo de manera silenciosa. Conforme la tienda prosperaba, también lo hacían las conversaciones entre ellos, que se volvían cada vez más personales. Una tarde, mientras organizaban las plantas más delicadas en el escaparate, Raúl le habló de su familia. Mi madre siempre decía que las plantas son como la vida misma. Requieren paciencia, cuidado, y a veces, aunque hagas todo bien, no florecen como esperas. Ana Lucía lo miró, sintiendo que esas palabras también aplicaban a su propio camino. Creo que por eso me gusta este trabajo, continuó Raúl. Cuidar algo, verlo crecer, me recuerda que no todo está bajo nuestro control, pero lo que sí está en nuestras manos es intentarlo con todo el corazón. Esas palabras resonaron en Ana Lucía durante días. Las decisiones que había tomado, las luchas internas, y ahora, el crecimiento inesperado de su negocio, todo parecía parte de un ciclo natural que ella apenas empezaba a comprender. Sin embargo, mientras su negocio florecía, la tensión con su familia aún permanecía en el fondo de su mente. Su madre seguía llamándola con regularidad, actualizándola sobre la salud de su padre, que parecía empeorar cada día. Aunque había visitado a su padre una vez, sentía que el ciclo aún no se había cerrado. Había algo no resuelto, una conversación que nunca tuvieron. Y, aunque no sabía si estaba lista, entendía que si no lo hacía ahora, nunca lo haría. Un día, mientras estaba sola en la tienda revisando los nuevos pedidos, Ana Lucía recibió otra llamada de su madre. Esta vez, su voz era más seria, más urgente. Ana Lucía, tu padre está muy mal. Si quieres despedirte, deberías venir ahora. El corazón de Ana Lucía se detuvo por un momento. Sabía que este día llegaría, pero no estaba segura de si estaba preparada. Esa noche, habló con Raúl. No sé qué hacer. Todo en mí grita que no vaya. Pasé años buscando su aprobación, y nunca la tuve. ¿Por qué debería ir ahora? Raúl la miró con calma, como siempre hacía cuando veía que Ana Lucía estaba al borde de una tormenta emocional. No se trata de él, Ana Lucía. Se trata de ti. Este es tu momento para decidir si quieres cerrar ese capítulo de tu vida. No por él, sino por ti.
Tal vez lo que necesitas no es su perdón o su reconocimiento, sino el tuyo propio. Esas palabras se quedaron con ella. Ana Lucía entendió que Raúl tenía razón. Ir no era un acto de reconciliación con su padre, sino un acto de liberación para ella misma. Si no lo hacía, siempre cargaría con esa duda, ¿qué pasaría si? Y así, tomó la decisión. Al día siguiente, viajó a Oaxaca por última vez. Cuando llegó a la casa familiar, su madre la abrazó, y Ana Lucía notó las líneas de cansancio en su rostro. Entró en la habitación donde estaba su padre. Esta vez, el hombre que veía frente a ella no era la figura imponente de su infancia, sino un hombre quebrantado, casi irreconocible. Al sentarse a su lado, sintió que no necesitaba decir mucho. Las palabras que había guardado durante años ya no eran necesarias. «Estoy aquí, papá», le dijo en voz baja. «No sé si alguna vez entendiste lo que significó todo esto para mí, pero eso ya no importa. He aprendido a vivir sin eso. Y hoy, estoy lista para dejarlo atrás». Su padre, incapaz de responder con claridad, la miró por un momento antes de cerrar los ojos lentamente. En ese instante, Ana Lucía sintió una paz inesperada. Sabía que no había respuestas, pero tampoco las necesitaba. Lo importante era que ella había tomado el control de su propia historia. De regreso en la Ciudad de México, Ana Lucía volvió a la tienda con una sensación de cierre, de alivio. El ciclo que había comenzado años atrás, lleno de dolor y rechazo, finalmente había llegado a su fin. Ahora, con su negocio creciendo, su relación con Raúl fortaleciéndose y, lo más importante, su corazón en paz, estaba lista para lo que viniera. La tienda de Ana Lucía, Raíces de Vida, se había convertido en uno de los lugares más conocidos en la Ciudad de México para los amantes de las plantas. Con cada cliente que entraba por la puerta, el sueño que había comenzado en su pequeño departamento parecía volverse más real. El negocio no solo prosperaba económicamente, sino que también se había transformado en un espacio de comunidad, donde las personas no solo compraban plantas, sino que encontraban un refugio verde en medio de la bulliciosa ciudad. Ana Lucía, ahora consolidada como una empresaria independiente, había aprendido a delegar, a confiar en otros y a manejar los retos que venían con el crecimiento. Había contratado un equipo pequeño pero dedicado, que incluía a Raúl como su mano derecha. Juntos habían expandido la tienda a nuevos horizontes, incluso colaborando en proyectos de decoración para hoteles y restaurantes que buscaban integrar la naturaleza en sus espacios. El éxito de Raíces de Vida no era solo el resultado de su trabajo duro, sino de la pasión que había puesto en cada planta, en cada maceta, en cada detalle. A pesar de los desafíos empresariales, Ana Lucía se sentía plena. Las noches ya no estaban llenas de ansiedad o incertidumbre, en su lugar, había una calma que nunca antes había experimentado. Y esa tranquilidad no solo provenía de su éxito profesional, sino también de su crecimiento personal. La sombra de su pasado ya no la perseguía. El reencuentro con su padre, aunque doloroso, le había dado el cierre que tanto necesitaba. Había aprendido a perdonar, no porque él lo mereciera, sino porque ella lo necesitaba para seguir adelante. Con Raúl, las cosas también habían evolucionado de una manera natural y sutil. Sin que ninguno de los dos lo forzara, su relación había florecido de la misma manera que lo hacían las plantas que tanto cuidaban. Los gestos simples, compartir un café por la mañana, reírse juntos en medio de una jornada de trabajo agotadora, o sentarse al final del día a hablar de cualquier cosa menos de negocios, habían construido una base sólida de confianza y cariño. Y aunque ninguno lo había dicho en voz alta, ambos sabían que lo que había entre ellos era más que una simple amistad. Una tarde, después de un día particularmente exitoso en la tienda, Raúl se acercó a Ana Lucía mientras regaba las plantas en el escaparate. «¿Sabes?», dijo, con una sonrisa tranquila. «Nunca imaginé que encontraría tanto en un trabajo como este. Pero tú has hecho que este lugar sea más que una tienda. Es un hogar para mucha gente, incluyéndome a mí». Ana Lucía lo miró, sintiendo como su corazón se llenaba de gratitud. «Yo tampoco imaginé que llegaría aquí, Raúl. Pero si algo he aprendido,
es que las cosas más hermosas suelen crecer en los lugares menos esperados. Se quedaron en silencio un momento, compartiendo esa verdad. Entonces, casi sin pensarlo, Raúl tomó su mano. No fue un gesto grandioso, sino uno simple y sincero, pero para Ana Lucía, fue todo lo que necesitaba. Ese toque le confirmaba lo que ya había intuido, estaba lista para abrirse de nuevo al amor, a algo real y sólido, construido desde la confianza y el respeto. Con el negocio prosperando y su vida personal encontrando equilibrio, Ana Lucía se permitió reflexionar sobre todo lo que había vivido. Había comenzado su viaje con una herida profunda, buscando la validación y el amor que nunca había recibido de su familia. Pero ahora entendía que su valor no dependía de otros. La independencia que había logrado no era solo financiera, sino emocional. Había dejado atrás las cadenas del pasado, los resentimientos que la mantenían atrapada, y había encontrado su propio camino. Una tarde, mientras se sentaba sola en el pequeño jardín detrás de la tienda, rodeada por las plantas que tanto había cuidado, Ana Lucía cerró los ojos y respiró profundamente. La ciudad, con su caos y movimiento, seguía al otro lado de las paredes, pero en ese momento, ella estaba en paz. Sonrió, sabiendo que, a pesar de las dificultades, había llegado a un lugar de libertad, un lugar donde finalmente podía ser ella misma, sin miedo ni ataduras. El éxito de Raíces de Vida era el reflejo de su propio crecimiento. No solo había creado un negocio, había construido una vida. Y lo más importante, había aprendido a florecer, incluso en los terrenos más áridos. Mientras observaba las plantas crecer a su alrededor, supo con certeza que su vida, al igual que ellas, seguiría creciendo y transformándose, con nuevas oportunidades y desafíos que la esperarían más adelante. Ana Lucía había encontrado lo que siempre había buscado: libertad, amor propio, y la convicción de que, al final, solo ella era la autora de su propia historia. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.